Os doy la bienvenida a este tutorial express de Twilight Struggle, obra de Jason Matthews y Ananda Gupta. Este clásico para dos jugadores nos pone al mando de las dos principales superpotencias que se enfrentaron durante la Guerra Fría, la URSS y los Estados Unidos de América. A lo largo de 45 años o 10 turnos en el juego, los jugadores competirán por sumar el máximo número de puntos de victoria. Vamos a ver en detalle cómo se juega. Twilight Struggle es un duelo de alta tensión en el que ambos jugadores tratarán de repartir su influencia por todo el mundo. A través de eventos, cartas de puntuación o avances en la carrera espacial se obtendrán puntos de victoria. Y antes de entrar en materia, dejadme deciros cómo se gana o cómo se pierde a este juego. Hay 4 maneras de ganar. En el preciso instante en el que un jugador alcance los 20 puntos de victoria, se proclamará vencedor y acabará la partida. Tened en cuenta que deben contabilizarse todos los puntos obtenidos de forma simultánea por ambos jugadores antes de proclamar la victoria. Segundo criterio, en este caso también de victoria automática. Si uno de los jugadores controla Europa cuando se juegue la carta de puntuación correspondiente, dicho jugador se proclamará vencedor. Dentro de un rato os explico exactamente en qué consiste controlar Europa. Tercer criterio de victoria automática. Un jugador ganará automáticamente si durante la fase de iniciativa del rival el nivel de DEFCON baja hasta el nivel 1, provocando una catástrofe nuclear. Estas son las 3 condiciones de victoria automática y por último, si ninguno de los jugadores ha conseguido la victoria antes de la conclusión del turno 10, entonces se deberán puntuar todas las regiones del tablero una vez más y quien tenga más puntos de victoria ganará la partida. Para empezar a jugar, elegid quién controlará la URSS y quién controlará los Estados Unidos. A continuación, barajad el mazo de cartas marcadas como guerra inicial, ¿de acuerdo? Aquí lo veréis en la parte superior de las cartas, guerra inicial. Y se reparten 8 cartas a cada jugador. Además de sus 8 cartas, el jugador soviético tomará la carta de China y la pondrá boca arriba lista para poderse jugar. Tras hacer el despliegue de fichas inicial y de puntos de influencia que se indica en la página 6 del reglamento o también siguiendo las indicaciones impresas aquí en el tablero, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el recordatorio de la distribución de influencia para cada jugador. Ya estáis listos para empezar la partida. Sabed también que justo antes de empezar el jugador americano tiene 7 puntos para repartir en el mapa y el jugador soviético tiene 6 puntos más para repartir pues tal como se indica aquí o en la página 6 del reglamento. En la secuencia normal de turno de juego, lo primero que debe hacerse es aumentar el nivel de DEFCON si este es inferior a 5 y a continuación se reparten las cartas hasta completar una mano de 8 cartas en los turnos de 1 a 3 o de 9 cartas en el resto de turnos. Sin embargo, para el primer turno nos saltamos estos 2 pasos y pasamos directamente al tercero, la fase de cabecera. En esta fase, cada jugador elige en secreto una carta de su mano. Una vez ambos han hecho su elección, se revelan de forma simultánea. A continuación, los eventos descritos en la carta se ejecutan. Y para determinar cuál de las 2 cartas de cabecera se ejecuta primero, hay que comparar los valores de operaciones de cada carta, es decir, el número que hay en la parte superior izquierda de las cartas. ¿De acuerdo? En primer lugar se ejecuta la de valor más alto y en caso de tener ambas el mismo valor, se ejecuta primero la carta jugada por el jugador de Estados Unidos. Tened en cuenta que se puede jugar como carta de cabecera una carta de puntuación, pero que su valor de operaciones es 0, ¿de acuerdo? Porque las cartas de puntuación no tienen ningún valor de operaciones aquí en la estrella, ¿de acuerdo? Sabed también que la carta de China no puede jugarse durante la fase de cabecera. Tras la fase de cabecera se juegan las rondas de acción. En los primeros 3 turnos habrá 6 rondas de acción y en los siguientes 7. Los jugadores se alternarán jugando cartas de su mano, una por ronda, empezando siempre por quien controle la URSS. Normalmente, tras finalizar el turno, a cada jugador le quedará una carta en la mano. Recordad que se repartían 8 cartas, una se gasta durante la fase de cabecera y las otras 6 se juegan en las rondas, de modo que siempre nos quedará una. Esta proporción se mantiene en los turnos 4 a 10 porque se reparte una carta más, pero también se juega una ronda más.
La carta que sobre se considera guardada y podrá ponerse en juego en turnos siguientes. Sin embargo, tened en cuenta que las cartas de puntuación no pueden guardarse de un turno a otro. Tenéis el recordatorio, ¿de acuerdo?, en la parte inferior de la carta, aquí en rojo y en mayúscula, en caja alta, ¿de acuerdo?, para que a nadie se le pase eso. También puede darse el caso, por efecto de ciertos eventos, que un jugador no disponga de cartas suficientes para jugar todas sus rondas de acción. En este caso deberá esperar a que su oponente complete todas sus rondas hasta concluir el turno. Durante las distintas rondas de acción, las cartas se pueden jugar de dos formas, o bien como eventos, o bien como operaciones. Y aquí está el corazón de Twilight Struggle, porque el juego nos obliga a usar siempre una carta durante cada ronda sin tener la posibilidad de pasar. Las cartas de Twilight Struggle pueden contener eventos que benefician a los Estados Unidos, las reconoceréis por tener el valor de operaciones sobre una estrella blanca, ¿de acuerdo? Eventos que benefician a la URSS, los reconoceréis por tener el valor de operaciones sobre una estrella roja, y eventos que benefician a ambas potencias, en este caso la estrella contiene los dos colores, blanco y rojo, ¿de acuerdo? Aunque la carta de China empiece en manos del jugador de la URSS, irá cambiando de mano durante la partida, por eso se considera que puede beneficiar a los dos jugadores, ¿de acuerdo? Si un jugador decide usar una carta con un evento que beneficie a su potencia o a ambas, simplemente jugará la carta y aplicará el texto de la misma. Tened en cuenta que cuando el texto de una carta entre en contradicción con alguna regla del manual, será la carta la que tenga preeminencia sobre la regla, ¿de acuerdo? Si el evento ejecutado tiene un asterisco, se descartará de la partida una vez usado. Importante, una vez usado. Puede que haya efectos que permitan descartar eventos, pero si no se ejecuta el evento, deberá volver al mazo hasta que eventualmente se ejecute ese evento y por tanto se elimine de la partida, lo devolvéis a la caja, no se volverá a usar durante la partida. Puede ser que un evento tenga requisitos previos para ejecutarse. Si no se ejecuta, de nuevo, no se elimina de la partida. Por otro lado, las cartas se pueden usar para llevar a cabo operaciones. Antes de ver en detalle los 4 tipos de operaciones que hay en Twilight Struggle, sabed que si jugáis una carta como operaciones, pero el evento está asociado únicamente al adversario, el evento se ejecutará. El jugador con la iniciativa, es decir, quien está jugando la carta, decidirá si desea usar primero sus puntos de operaciones o bien si prefiere que sea su oponente el que ejecute en primer lugar el evento. Aquí ya está la táctica, la estrategia que queráis usar. ¿Y qué tipo de operaciones se pueden llevar a cabo con las cartas? Bueno, como os decía, tenemos 4 usos. Colocar influencia, hacer tiradas de realineamiento, intentar un golpe de estado o invertir puntos en la carrera espacial. Vamos a verlo en detalle. En primer lugar, colocar indicadores de influencia. Esto es lo que haréis más durante la partida. Estos indicadores deben colocarse de uno en uno y solo pueden situarse en lugares que ya tuvieran influencia propia al inicio de la ronda de acción o bien adyacentes a ellos. Por ejemplo, si yo soy el jugador americano y tengo puntos en Reino Unido, puedo colocar de 1 a 1 más puntos a Reino Unido o a lugares adyacentes. Y las adyacencias se marcan por estas líneas, es decir, desde Reino Unido podría ir a Noruega, podría ir al Benelux, podría ir a Francia o podría ir a Canadá. Como también tengo influencia a Canadá, pues nada, porque aquí está mi superpotencia, ¿vale? Pero sabed también que esta adyacencia también incluye los países adyacentes a la propia superpotencia, de modo que desde Estados Unidos podría ir directamente a Cuba, a México o, atención, aquí tenéis esta línea que sale por este lado y entra por este otro, podría poner puntos a Japón directamente, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que los indicadores que se colocan gracias a un evento no están sujetos a esta regla, salvo que el texto de la carta indique lo contrario. Si la cantidad de influencia jugada en un país es suficiente como para controlar dicho país, los indicadores se colocarán por el lado del color que corresponda, rojo para el soviético, azul para el americano. ¿Y qué significa controlar un país? Pues que la influencia de una potencia iguale o supere el índice de estabilidad de dicho país. ¿Y qué es el índice de estabilidad? Es este numerito, ¿vale? El número que hay en la parte superior derecha de las casillas de cada país. Y además, que la influencia del jugador en dicho país sobrepase a la influencia de su adversario por lo menos en tantos puntos como el índice de estabilidad. Como esto puede parecer muy complicado y lo he dicho muy rápido, os lo digo de otra manera. Es decir, si en un país solo hay influencia de un jugador,
como en el caso del Reino Unido, para controlarlo deberá igualar o superar el índice de estabilidad. Es decir, en este caso del Reino Unido, como tengo 5 de influencia y el índice de estabilidad es 5, por tanto lo igualo o lo supero, en este caso lo igualo, paso a controlarlo. Sí, solo hay influencia mía, de modo que no pasa nada. Pero si en dicho país hay influencia de ambos jugadores, para controlar dicho país será necesario que un jugador sobrepase la influencia del adversario por lo menos en tantos puntos como el índice de estabilidad. Es decir, imaginad que el soviético, por lo que fuera, hubiese puesto 3 puntos de influencia en el Reino Unido. En este caso, la situación de partida sería esta. Nadie tiene el control, aunque el americano tiene más influencia. ¿Por qué? Porque la diferencia de 5 a 3 es 2, y en cambio el índice de estabilidad del Reino Unido es 5. Si el americano quisiera controlar este país, necesitaría tener 3 más de influencia, que es la diferencia que falta, de modo que, bueno, pues con 8 sí que podría darle la vuelta a la ficha para controlar el país. ¿De acuerdo? Una vez domináis este concepto, el resto del juego fluye muy fácilmente. Cuesta un punto de operaciones poner un indicador de influencia en un país con control propio o no controlado por ningún jugador. Sin embargo, cuesta 2 puntos de operaciones poner un indicador de influencia en un país controlado por el jugador rival, ¿vale? O sea, siempre nos cuesta entrar en un país que está controlado por el rival. Si el estado de control de un país cambia al invertir indicadores de influencia en ese país, el resto de los indicadores se podrán colocar con el coste mínimo de 1, es decir, darle la vuelta a los indicadores pues nos puede costar el doble, pero una vez que el control ya no es de nadie, será más fácil invertir influencia en ese país. Los indicadores de influencia pueden repartirse entre varios países y regiones, siempre y cuando el gasto no supere los puntos de operaciones de la carta jugada. Es decir, si yo como americano uso estos 2 puntos de operaciones, podré colocar o bien 2 puntos de influencia en países controlados por mí o no controlados por nadie, o invertir estos 2 puntos de influencia para colocarlos en un país que esté controlado por el jugador rival, respetando siempre la regla de la adyacencia, es decir, que venga desde un país que ya esté controlado por mí o donde yo ya tenga influencia. Veamos ahora en qué consisten las tiradas de realineamiento, el segundo uso de las operaciones de las cartas. Estas operaciones se usan para reducir la influencia del rival sobre los países. Ese es el principal motivo por el cual yo quisiera hacer una tirada de realineamiento en un país. El único requisito para llevarlas a cabo es justamente que el rival tenga al menos 1 de influencia en el país objetivo. Al usar los puntos de operaciones de una carta para realizar tiradas de realineamiento, debe resolverse cada una de las tiradas por separado antes de declarar el objetivo siguiente. Un país puede ser objetivo de una tirada de realineamiento en cada ronda de acción. Realizar una tirada de realineamiento cuesta 1 punto de operaciones, y para ello cada jugador lanzará un dado y añadirá los modificadores propios a su tirada. El jugador con el total más alto puede retirar tantos puntos de influencia del rival del país como la diferencia respecto a la tirada más baja. Ahora lo veremos. Los resultados iguales se consideran un empate y no comportan retirada de influencia alguna. Hablando de los modificadores, los jugadores modifican el valor de su tirada por 3 variables distintas. En primer lugar, +1 por cada país adyacente bajo control propio. En segundo lugar, +1 si antes de la tirada tienen más influencia que el rival en el país objetivo. Y en tercer lugar, +1 si la superpotencia del jugador es adyacente al país objetivo. ¿De acuerdo? Es decir, si mi rival quisiera llevar a cabo tiradas de realineamiento en el Reino Unido, yo aquí lo que tendría es un +1 porque de entrada ya en este país tengo más influencia. Pero imaginad que yo tuviese el control de Canadá, ¿de acuerdo? Que aquí tuviese un 4. Además tendría otro +1 porque tengo un país adyacente controlado por mí. ¿De acuerdo? Y si se diese la casualidad de que mi superpotencia estuviera adyacente al lugar donde se hacen las tiradas de realineamiento, pues también tendría un +1. ¿De acuerdo? Recordad que, y esto es muy importante, porque esta es de las normas que se acostumbran a olvidar, recordad que un jugador nunca podrá aumentar su influencia en un país como resultado de una tirada de realineamiento, y que según el nivel de DEFCON puede haber regiones donde no se puedan realizar realineamientos.
Con el nivel de DEFCON en 5 no hay límite, se puede llevar a cabo un realineamiento en cualquier lugar del mapa. Sin embargo, cuando baje a 4 no se podrán llevar a cabo realineamientos en Europa. Si en algún momento baja a 3, ni en Europa ni en Asia. Y si acaba bajando a 2, ni en Europa, ni en Asia, ni en Oriente Medio. ¿De acuerdo? Esta es una norma estándar que también se puede extrapolar a los golpes de estado. Tampoco se pueden dar, que los veremos ahora a continuación. No se pueden llevar a cabo golpes de estado dependiendo del nivel de DEFCON en estas 3 regiones. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de los golpes de estado. Para llevar a cabo estas operaciones, un jugador no necesita tener influencia alguna en el país objetivo o en los adyacentes. Sin embargo, el jugador rival, tal como ocurría con los realineamientos, el jugador rival sí deberá tener influencia en dicho país para poder llevar a cabo el intento golpista. Para resolver el intento de golpe de estado, el jugador con la iniciativa usará una carta con un valor X de operaciones, lanzará un dado y sumará el resultado del dado al valor de operaciones de la carta jugada. Si el total sumado es superior al doble del índice de estabilidad del país objetivo, el golpe habrá tenido éxito. De lo contrario, fracasa. Si el golpe tiene éxito, se retira del país objetivo tantos indicadores de influencia como la diferencia entre la suma de la tirada más el valor de operaciones de la carta y el doble del índice de estabilidad. Si no hubiera los suficientes marcadores de influencia del adversario, el jugador con la iniciativa añade influencia propia al país hasta completar la diferencia. Es decir, y en resumen, mientras los realineamientos solo nos permiten eliminar influencia del rival, los golpes de estado nos permiten, si tenemos suerte, eliminar influencia del rival y aumentar la propia. Y vamos a ver en detalle esta fórmula matemática. Como os decía, para llevar a cabo el golpe de estado primero tenéis que tener en cuenta el valor de operaciones de la carta usada. Imaginad que tengo este número 2. A continuación tiro el dado. Un 1, vaya. Sumo el resultado de mi tirado de dado al valor de operaciones de la carta, en este caso 3. Y a continuación observo el índice de estabilidad del país objetivo, el país al cual estaba yo intentando llevar a cabo un golpe de estado. Vamos a poner, por ejemplo, que yo estuviera intentando un golpe de estado en Italia, ¿de acuerdo? Aquí el soviético tenía el control en Italia, yo he intentado un golpe de estado, el índice de estabilidad de Italia es 2. Pero debo multiplicarlo por 2. 2 por 2 es 4. Como mi valor combinado entre dado y operaciones es 3 y no llego a superar el doble del índice de estabilidad, mi golpe ha fracasado. Pero imaginad que mágicamente este 1 hubiese sido un 6. 6 más 2, 8. El doble del índice de estabilidad de Italia es 4. Por tanto, la diferencia es 4. He tenido éxito con este golpe de estado con un valor de 4. Retiraría los 3 puntos de influencia de mi rival, primero siempre se retira la influencia rival, y añado uno más, porque 3 más 1, 4, de modo que el golpe sobre Italia habría sido un éxito. ¿De acuerdo? Una vez hecha la operación con el golpe de estado, el jugador que ha provocado este golpe de estado, que ha jugado la carta, que tenía la iniciativa, avanza su indicador de operaciones militares tantas casillas como el valor de operaciones de la carta jugada para intentar el golpe. Las operaciones militares requeridas se encuentran en esta parte del tablero, ¿de acuerdo? Aquí abajo. En este caso de ejemplo, como he usado una carta de valor 2, avanzaría 2 en el marcador de operaciones militares. Por último, y no por ello menos importante, tened en cuenta que los golpes de estado en países conflictivos, los que están marcados con la banda azul, es decir, en el caso de ejemplo que os ponía, Italia es un país conflictivo, en cambio, pues Yugoslavia no sería un país conflictivo, ¿vale? Porque tiene la banda amarilla. Los golpes de estado en países conflictivos hacen disminuir el nivel de DEFCON, es decir, ¡pam!, bajaríamos el nivel de DEFCON en ese momento. Y recordad que si el nivel de DEFCON baja a 1, termina la partida automáticamente con la derrota de quien haya provocado una guerra nuclear. Es decir, si hubiésemos estado en esta situación y yo hubiese provocado un golpe de estado en Angola, en Europa no se podría, porque en este estado ya no se pueden llegar a cabo golpes de estado, como os decía antes, ni en Europa, ni en Asia, ni en Oriente Medio, pero imaginemos que yo fuera un kamikaze y lo probase en Angola, al ser un país conflictivo, provocaría una guerra nuclear y perdería la partida automáticamente. ¿De acuerdo? Y por último, el último uso de las operaciones que nos queda por ver es la carrera espacial. Esta parte, la parte superior derecha del tablero. Un jugador solo podrá jugar una carta por turno para tratar de avanzar en la carrera espacial.
excepto que lleguéis en una de las casillas con un poder especial que os permite jugar 2. Pero esto ya lo veréis cuando jugáis. El valor de operaciones mínimas requeridas para invertir en la carrera espacial está enmarcado en la tabla, ¿de acuerdo? Debemos fijarnos en la casilla objetivo. Al principio de la partida empezamos aquí. Si quisiera invertir una carta pues para jugar en la carrera especial, tengo aquí 2 puntos de operaciones. Es decir, puedo gastar una carta de 2 puntos de operaciones o más. A continuación lo que se hace es tirar un dado y en función del resultado tenemos éxito o no. En este caso, para poder avanzar con éxito, el resultado del dado tendría que ser 1, 2 o 3. Como veréis, bueno, esto puede cambiar. Al final, pues todo es más complicado y nos requiere pues, gastar más operaciones y resultados pues, más difíciles de dado. ¿De acuerdo? La ventaja que tiene jugar una carta en la carrera espacial es que nos permite ignorar el evento escrito en la carta. Y esta es una de las pocas maneras que tenemos de quitarnos cartas de encima que no nos beneficien en nada, porque recordad que cuando jugamos como operaciones una carta asociada al rival, el evento tiene que desencadenarse sí o sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las cartas jugadas en la carrera espacial siempre irán al descarte al no ejecutarse el evento. ¿De acuerdo? Los avances en la carrera espacial pueden reportar puntos de victoria o habilidades especiales, como os comentaba. Esto ya viene descrito perfectamente aquí. En el caso de los puntos, como veréis, siempre hay 2 valores en las casillas que nos otorgan puntos. El primer jugador que alcance una casilla con puntos cobrará el valor indicado a la izquierda, ¿vale? El primer valor en la barra que, como podéis ver, bueno, pues siempre el premio es mayor para el primero que llega. El segundo jugador pues obtendrá el segundo premio que, como veis, pues es menor. ¿De acuerdo? Y tras las rondas de acción debe comprobarse el estado de operaciones militares, ¿de acuerdo? Ya os he explicado pues, cómo van las cartas, iréis jugando las distintas rondas hasta que se acabe el turno. Una vez hecho, se comprueban las operaciones militares requeridas. Los jugadores en este punto comprueban si se han cumplido el mínimo de operaciones militares o si reciben penalización por ello. El número mínimo de operaciones militares requeridas a cada jugador en un turno es igual al nivel actual tiene que ser igual al nivel actual de DEFCON. Es decir, en este caso, por ejemplo, el nivel de DEFCON es 3. El jugador norteamericano ha cumplido con las operaciones militares requeridas, de modo que no tiene ninguna penalización. Pero si las operaciones no alcanzan dicha cifra, se sufre una penalización de 1 punto de victoria por cada nivel de operaciones no realizadas hasta el nivel requerido. Y esto es lo que le pasaría en este caso de ejemplo al jugador soviético. Le faltan 3 puntos de operaciones militares requeridas para llegar al mismo nivel del DEFCON, de modo que el jugador americano ganaría, en este caso, 3 puntos, porque los perdería el soviético. Y esto es la característica de esta tabla, que cuando uno gana puntos se los quita al otro y viceversa. Sabed también que si ambos jugadores incumplen el mínimo necesario de operaciones militares, las penalizaciones se restarán entre sí y el resultado final se reflejará en la tabla de puntos de victoria. Es decir, en una situación así, en la que ninguno de los jugadores ha alcanzado el límite de 3 puntos, se verá quién estaba más cerca. Al jugador americano le faltaba 1 punto para llegar y al soviético 3. De modo que restamos 3 menos 1 y el resultado es 2 puntos a favor del jugador americano. ¿De acuerdo? Para acabar la secuencia de turno, se voltea la carta de China en caso de que se jugase durante el turno y se actualizan los indicadores de carrera espacial, de modo que ya se puede volver a usar carta en la carrera espacial. Se actualiza la ronda, que vuelve a 1, y por el lado del jugador soviético se actualiza el marcador de operaciones militares y el de turno. Y si pasáis del turno 3 al turno 4 o del 7 al 8, deben incorporarse nuevas cartas, las de guerra media o guerra tardía, que las tendréis separadas, ¿de acuerdo? Estas nuevas cartas se barajan con las que quedasen pendientes del mazo de la era anterior, dejando el descarte intacto. El descarte solo volverá a mano cuando ya no queden cartas. Por último, si os encontráis en el turno 10, se procede a una ronda de puntuación final y se determina el ganador de la partida. Lo último que quiero explicaros en este tutorial es la diferencia entre tener presencia, dominio o control en una región, conceptos clave a la hora de resolver una carta de puntuación. ¿De
¿de acuerdo? Porque puntuaréis más o menos en función de si tenéis presencia, dominio o control en una región. Sabed también que tenéis un resumen de todo ello en la hoja de ayuda, tanto de cómo llevar a cabo las operaciones y los requisitos, como qué significa tener presencia, dominio o control, pero bueno, como esto es un tutorial, me gustaría explicaros, aunque sea muy brevemente, qué significa tener presencia, dominio o control en una región. ¿De acuerdo? Tener presencia significa que una superpotencia controla, como mínimo, un país en una región. Es decir, no basta con tener simplemente influencia, sino hay que tener suficiente influencia en un país para controlarlo. Es decir, esto es tener influencia y esto, controlarlo, según como os he explicado antes. ¿De acuerdo? Tener dominio significa que una potencia controla más países en una región que su adversario y además controla más países conflictivos, los de la banda azul, en esa misma región. Además, esa superpotencia debe controlar como mínimo un país conflictivo y uno no conflictivo para reclamar el dominio de dicha región. Y por último, tener control significa que una superpotencia controla más países que su oponente y además controla todos los países conflictivos de esa región. Y sabed que si alguien, bueno, pues hace lo propio con Europa, ganará la partida. ¿De acuerdo? Pero es muy difícil, ¿vale? Porque significa tener más países que el rival y también todos los países conflictivos. Eso es todo, espero que este tutorial os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.